Pues buenos días para todos. Eh, Hoy tenemos una actividad que es un poquito, pues, diferente o un tema que es diferente a lo que estamos acostumbrados a revisar. Vamos a, pues, el doctor Robledo, pues, agradecerle por animarse a darnos esta actividad sobre inteligencia artificial. No, doctor, cuando usted quiera, ya puede comenzar. Bueno, entonces antes que nada les agradezco mucho que me invitaran. Yo soy orientólogo, no tengo nada que ver con la inteligencia artificial, eh, pero es una de las cosas que me ha apasionado en los últimos meses y los últimos años y quiero contarles cómo he aprovechado yo desde mi punto de vista personal la inteligencia artificial para mi labor, tanto como urgentólogo, como docente y como un eterno estudiante. Entonces, pues, muy buenos días a todos. Trataré de ser muy breve. No voy a prender cámara por dos motivos. La primera es que estoy en un espacio, pues, estoy en el hospital, estoy terminando mi turno pues no es la mejor imagen. Y la segunda es que no quiero competir con la señal de Wi-Fi de acá, entonces eh, me disculpan pues que no prenda la cámara. Para esta charla, más que charla, es como un recuento de experiencias, me propuse el reto de crear toda la charla, todas las diapositivas con inteligencia artificial, eh, como una muestra de las capacidades de la inteligencia artificial para este tipo de cosas. Entonces, me cuentan si en algún momento no están pasando las diapositivas. Lo primero es resaltar que la inteligencia artificial no es como nosotros creímos que iba a ser. No se trata de Skynet tratando de controlar el mundo, no se trata de los robots viniéndose en contra de los humanos, como la novela Yo Robot, lo que simplemente es un progreso de la computación, que básicamente es utilizar las herramientas que se están creando, tanto desde el punto de vista de computación como desde el punto de vista industrial, para realizar labores humanas que son tediosas y que nos dejan el espacio para otras cosas, para vivir, para pensar, para tomar decisiones, etc. En eso se fundamenta, en eso se basa la era industrial, se basó la era industrial. Así fue como pasaron de hacer un carro a hacer 100 carros en las líneas de producción, y eso trajo, por eso se llama revolución industrial. La inteligencia artificial se fundamenta en dos principios, que son el Machine Learning y el Deep Learning. El Machine Learning no es nada diferente a lo que ya existía. Los computadores funcionan por medio de algoritmos que se basan en 8 dígitos de bits de computación que van cambiando a medida que se va modificando el algoritmo. ¿Sí? Lo que pasa es que el Machine Learning nos permite ingresar una gran cantidad de datos y le permite al computador o a la inteligencia artificial, mal llamada inteligencia artificial, analizar una mayor cantidad de datos. ¿Por qué se llama Machine Learning? Porque a medida que va pasando y vamos interactuando con esa inteligencia artificial o con ese software, con ese programa, el programa va aprendiendo de las órdenes que nosotros le damos, pero tiene sus limitaciones como todos los computadores. De hecho, una de las cosas o de las réplicas que ha habido hacia la inteligencia artificial es que la temperatura que mantienen los servidores requieren unos enfriadores tan grandes que la cantidad de energía que se está perdiendo es muy alta, y por eso hay una controversia acerca de si estamos empeorando la crisis energética y la crisis de cambio climático. Cada vez estamos haciendo máquinas más eficientes y yo creo que finalmente llegaremos a un punto de balance o ese punto de equilibrio. El Deep Learning es un paso más allá del Machine Learning, donde la máquina o el computador o el algoritmo se alimenta de su propia información, se alimenta de los errores y de las réplicas que el ser humano validador le hace,
y va mejorando sus capacidades de disquisición. El Deep Learning, el Machine Learning es lo que nosotros vemos en los LLMs o lenguajes grandes de programación como el ChatGPT, y el Deep Learning es ese que está embebido en los programas, por ejemplo, los de radiología, que a medida que va pasando el tiempo se van volviendo más precisos para la detección de ciertos diagnósticos. El Deep Learning se basa en unas redes neuronales. Simplemente se ingresan unos datos, esos datos se procesan, esos datos que se ingresan pueden ser imágenes, puede ser texto, puede ser voz, pueden ser cualquier tipo de dato. Ese dato se procesa, se propaga por medio de unas redes neuronales. Esas redes neuronales se llaman así porque tratan de emular el funcionamiento del cerebro, pero pues definitivamente no hay forma de igualarlo. Nos proporciona una respuesta o una decisión basada en ese algoritmo, dependiendo de la validación que se haga. A veces la validación es de tipo humano y a veces la validación es de tipo artificial. Calcula el error y se hace una retroalimentación, y por medio de esa retroalimentación hace cambios en la primera entrada de datos. Hasta ahí yo espero que todo esté claro. Cabe mencionar que con cada paso de la revolución ha habido controversia. Entonces, cuando se descubrió la forma de producir fuego, el ser humano se convenció, algunos seres humanos se convencieron de que habían mejorado la calidad de vida, y otros seres humanos de que habían descubierto un artefacto del infierno. Hoy en día el fuego, pues, es lo que nosotros usamos todos los días para la producción de energía en cualquiera de los aspectos. ¿Cómo lo comparamos con la inteligencia artificial? Pues algunos creen que la inteligencia artificial nos va a volver flojos o nos va a volver débiles, y realmente es que el hecho de que utilicemos inteligencia artificial nos da tiempo para hacer otras cosas, nos da tiempo para concentrarnos en tareas que son de índole humano. Cuando se creó la imprenta se creyó que, por ejemplo, las funciones de los copistas iban a desaparecer, que los seres humanos íbamos a perder la memoria, que ya no íbamos a ser capaces de recordar cosas. Sin embargo, esto lo que hizo fue expandir el pensamiento crítico. Cuando se descubrió la electricidad, se creyó pues que nosotros nos íbamos a volver murciélagos, noctámbulos, y finalmente lo que hizo fue que extendió las temporadas nocturnas, pues extendió el día más allá de lo que nosotros creíamos que se podía extender para las actividades del ser humano. Entonces creo que la visión de si es algo positivo o algo negativo va a depender de uno que espere el ser humano. Hoy en día hay muchos temores. Entonces uno de los temores es que vamos a perder empleos, y efectivamente hay empleos que van a desaparecer. No digo el empleo de la radiología, por ejemplo, en medicina, y la dermatología, que son como los que en donde más se ha avanzado con la inteligencia artificial, sino también que, por ejemplo, en la toma de decisiones. ¿Sí? Hay algoritmos de toma de decisiones, ya vamos a ver cómo eso se puede aplicar a la práctica médica, pero como hoy pasan cada una de las revoluciones, se crean nuevas necesidades. También que tenemos una inmediatez de información. Esa inmediatez de información se puede tomar como que nos estamos volviendo perezosos, pero también, o al menos en mi caso, el acceso a la información se hace más fácil y es más fácil de procesar. No sé si a ustedes les ha pasado que se despiertan, a mí me pasa que me llega cada semana el reporte de Critical Care Reviews, y son 80 artículos, y yo tengo tiempo de leer 80 artículos en una semana. Tengo muchas cosas por hacer, entonces hay algunas formas en las que yo puedo, primero, identificar qué artículos son válidos para mí o son de importancia, y segundo, algunos de esos artículos los puedo resumir en los puntos claves que yo necesito, y finalmente termino leyendo solo aquellos artículos que disfruto leer. Nos vamos a volver malos para hacer cálculos, nos vamos a volver malos para pensar. Creo que esto nos facilita el hecho de no tener que estar pensando en tareas repetitivas, y les voy a poner como ejemplo esta charla. Uno se demora eternidades haciendo una presentación de PowerPoint porque uno quiere que quede bonita, que quede organizada, que las letras queden grandes, que quede legible, que no sean muchas ideas. Y ese tiempo que yo me gasté
dándole la orden a la inteligencia artificial para que me ayudara a hacer esta charla, es tiempo que en este momento que yo me ahorré leyendo lo que yo necesito contarles y leyendo lo que yo necesito saber para poder dar esta charla. Hay unas controversias desde el punto de vista ético y es en la escritura, que vamos a hablar más adelante de eso, y es que nos vamos a volver perezosos para escribir, y sí, pero una de las propuestas que se hacen es que tomemos la inteligencia artificial como si fuese nuestro asistente personal. Entonces, supongamos que yo soy un empresario muy prestigioso, el director del Banco de Bogotá, yo no tengo tiempo de ponerme a hacer memorandos, yo tengo una secretaria o un asistente o un auxiliar administrativo que me va a hacer eso, pues en este momento la IA es ese auxiliar administrativo al que yo le digo, mira, necesito que hagas un memorando de tal forma y se envíe a tales personas, y la inteligencia artificial yo lo reviso, como hace con un asistente personal, y la inteligencia artificial se encarga de hacerlo y tengo tiempo para hacer otras cosas que probablemente sean de más importancia o de mayor peso. En el aprendizaje, que es uno de los temas como más álgidos, realmente lo más importante es considerar que la inteligencia humana es la que tiene que alimentarse de ese proceso artificial y no el proceso artificial reemplazar a la inteligencia humana. Entonces, el proceso de aprendizaje se detiene cuando el computador es más inteligente que el estudiante. El estudiante tiene que tener la capacidad, o el profesor tiene que tener la capacidad de ser crítico y poder decidir sobre lo que está leyendo. Por eso cuando yo me senté a hacer esta charla, y cuando yo casi todas mis charlas las hago con este tipo de ayudas, yo me siento, reviso la diapositiva y hay cosas, le doy una orden, incluso yo le pongo, le meto la información, le subo el artículo, le digo necesito tal y tal información de ese artículo porque yo ya conozco el artículo, y cuando me sacan alguna cosa que por ejemplo no está en el artículo o que se está yendo más allá de lo que yo le pedí, que eso se llaman alucinaciones en los términos de la inteligencia artificial, yo lo corrijo. Yo voy directamente al PowerPoint o voy al HTML o voy al código y yo mismo lo corrijo. Y para eso yo necesito un conocimiento preconcebido. La creatividad, que es en la escritura, por ejemplo, es una de las críticas. Hace poquito se publicó un artículo en una revista científica completamente construido con inteligencia artificial, y eso generó una revolución porque entonces hasta donde hay autoría y hasta donde esta herramienta socava la creatividad del escritor. Sin embargo, por ejemplo, en la literatura médica no estamos tratando de hacer prosa. Lo que queremos es transmitir una información. Y si esa información es real, yo la identifiqué y esa información es precisa, creo que cumplimos el cometido. Ahora bien, les voy a contar, por ejemplo, en algunos momentos que he hecho. Hay una aplicación de la inteligencia artificial de uno de estos sistemas de LLM que yo le digo, quiero que me hagas un cuento con tal tema. Yo no soy el tipo más creativo para inventarme cuentos y yo quiero contarle cuentos a mi hijo, entonces la inteligencia artificial me trae un cuento que va a durar 3 minutos y pues no, a mi hijo no le tengo que decir, mira, este cuento fue hecho con inteligencia artificial, no. Simplemente me resolvió un problema. Entonces, utilicémoslo como una herramienta que nos sirve para resolver algunos problemas. Y finalmente, desde el punto de vista social, vamos a trabajar menos en compañía, pero yo creo que eso ya es algo que es independiente de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los alcances que esto ha tenido en la práctica médica? Entonces, los más grandes son en el diagnóstico por imágenes y en el diagnóstico por patología, donde la reducción del tiempo ha llegado a ser tan grande como el 80% con una precisión más allá del 95% con algunos software. Nosotros aquí en el hospital incluso tuvimos en una época un software de inteligencia artificial que nos detectaba fracturas ocultas en las radiografías simples, y pues, uno a veces creía que la radiografía estaba normal, activaba el software de inteligencia artificial y aparecía. ¿Y qué pasaba ahí? Uno mismo validaba, sí hay un error, hay un problema en el huesito del paciente. Entonces, no es como que la inteligencia artificial vaya a tomar esa decisión, sino que nos va a mostrar posiblemente cosas en las que no nos estemos fijando, porque no depende ni del cansancio, ni de la alimentación, ni del el entrenamiento de cada uno.
Hay un software de crear unos turcos de inteligencia artificial para la interpretación de electrocardiogramas. Yo lo utilizo ocasionalmente porque es de pago y yo pues no lo estoy pagando, pero uno le toma la foto del electrocardiograma y él detecta hallazgos sutiles que pueden sugerir infarto con elevación del ST, o sea, un infarto oclusivo. Lo que hacemos es tomamos la foto, miramos el resultado y revisamos esos datos, no solamente nosotros, sino en ocasiones con el hemodinamista, y nos hemos encontrado con que algunas veces se nos pudieron haber pasado errores grandes. Cada vez las historias clínicas son más fáciles de hacer. Hay software que hacen la historia clínica, incluso mientras usted está sentado hablando con el paciente, él va tomando la información y lo convierte en un formato de historia clínica. En Estados Unidos hay un sistema que se llama EPIC, que es como el sistema masivo de información médica en todos los hospitales, y ese EPIC se conecta con algunos sistemas de inteligencia artificial donde tú lo prendes cuando estás hablando con el paciente y él automáticamente te pasa la información a los objetivos, y nos estamos ahorrando un tiempo valiosísimo, y uno le puede dar los parámetros que uno necesita. Cada persona tiene unos parámetros de cómo hacer la historia clínica, o incluso nos puede ayudar a unificar la historia clínica. Y finalmente el análisis de datos es totalmente rápido y eficiente con este método. Yo lo utilizo como asistente virtual para muchas cosas, incluso para que me recuerde cosas, para que me ayude a tomar decisiones, para que me ayude a mirar cuál es viaje, cuál vuelo es más barato que otro, para que me diga qué celular tiene mejores prestaciones que otro celular. Yo le doy la información, le digo, necesito que compares esto con esto, está en estas páginas, y necesito que me des una tabla con las características de este dispositivo y este dispositivo, por ejemplo. Para el descubrimiento de fármacos se ha demostrado que el hecho de que agilice el descubrimiento de nuevos blancos moleculares o la forma de crear nuevas recetas para esos blancos moleculares puede reducir el tiempo de la creación de fármacos y del descubrimiento de fármacos en pues hasta de un 100 a un 25% de lo que estamos en este momento. En cirugía también hay algunos estudios, de hecho no les traigo las referencias porque eran muchas referencias de lo que estuve leyendo, pero porque ustedes conocen el Da Vinci, que es el aparato de robótica. Esos aparatos, algunos funcionan con unos algoritmos de inteligencia artificial, y esos algoritmos de inteligencia artificial permiten incluso evitar errores. Para mí, que soy amante de la ecografía, los ecógrafos actuales vienen con sistemas de inteligencia artificial que me permiten predecir por dónde puedo encontrar una mejor ventana, y me ayudan a calcular automáticamente funciones como la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco y la compresibilidad de la vena cava. Hay sistemas de monitoreo por inteligencia artificial que nos están avisando, si ustedes están familiarizados, por ejemplo, con los sistemas de respuesta rápida, nos están avisando con mucha anticipación cambios útiles en los signos vitales de los pacientes. Y esto nos ahorra tiempo, mejora la precisión y reduce el trabajo y la carga laboral de nosotros, que nos permite hacer otras cosas, incluso dentro de la misma medicina. Algunos ejemplos que traía antes en consulta: paciente de 55 años con dolor atípico, antecedentes de hipertensión arterial, y mientras vas haciendo la consulta, entonces él puede transcribir automáticamente la conversación mientras uno va examinando el paciente. El software, de acuerdo a lo que cuenta el paciente y de acuerdo a los parámetros que tú le pones a la historia clínica, análisis de peso, análisis de presión arterial, de paraclínicos, se puede hacer un análisis predictivo de mortalidad y de riesgo cardiovascular, y finalmente genera una nota automatizada que es unificada y que está en un tiempo mucho menor. Hablamos de tiempos de 30 segundos para crear la nota, versus lo que nos demoramos cada uno escribiendo, algunos más, algunos menos. En urgencias, por ejemplo, software automatizados para la detección inmediata, por ejemplo, lo que les contaba ahorita de infarto de miocardio o de lesiones intracraneanas que a veces son difíciles de ver. Nosotros todos sabemos que yo alguna vez hablaba con un radiólogo y él me decía, no hay día en que a uno no se le pase algo. Bueno, estos sistemas nos ayudan a que ese 1% que se nos pasa se convierta en un 0.1%. Cada vez se utilizan más sistemas de inteligencia artificial para el estudio de placas de patología.
lo que agiliza el diagnóstico oncológico. En los sistemas de monitoreo, como el sistema BioIntelligence, detecta patrones de frecuencia cardíaca anormales y patrones de temperatura anormales o cambios sutiles como de 0.5 grados que ya se asocian con la venida de la fiebre, y nos adelantamos varias horas a el deterioro del paciente. Y finalmente, de hecho, de esto hay mucho escrito, sobre todo en Italia, por ejemplo, en telemedicina se hacen diagnósticos por fotografía, no solamente de lesiones dermatológicas, sino de electrocardiografía y de lesiones en radiografía de tórax. En investigación clínica, ayuda o incrementa la velocidad en que se pueden descubrir y se pueden ir sintetizando nuevos fármacos. Para los ensayos clínicos, y aquí pues le llamo la atención a los residentes y a los internos, es una ayuda brutal porque, uno, hay sistemas de inteligencia artificial que te ayudan a hacer la búsqueda científica de los artículos que necesitas. Dos, si quieres hacer una revisión sistemática, que de hecho nosotros hicimos una revisión rápida el año pasado, hay un sistema de inteligencia artificial muy chévere, que en este momento no tengo el nombre en la cabeza, y que lo que hace es que me trae todos los abstracts que se parezcan a los criterios que yo le doy. Tres, si quiero hacer un protocolo de investigación, porque no hay nada más mamón que hacer un protocolo de investigación. Estos sistemas de inteligencia artificial no solamente me ayudan a hacer el mejor diseño del protocolo de investigación, sino a generar ideas de cómo puedo hacer, cómo puedo mejorar ese diseño de investigación, y analizar tamaños de muestra, analizar posibles sesgos, analizar riesgos de pérdida de pacientes, etc. Entonces esto se está utilizando en todos estos campos. Y en genómica ni se diga, porque esto se utiliza desde hace muchos años para la detección de alteraciones genómicas. De hecho, estos sistemas de inteligencia artificial son similares a los que se utilizan actualmente para hacer la identificación de resistencia de los microorganismos en el laboratorio de microbiología. El MALDI-TOF y todos estos son sistemas automatizados que, por medio de espectrometría de masas, analizan casi que el gen o las proteínas del bicho, y nos dice exactamente qué bicho es y cuál es su resistencia. ¿Cuáles son los beneficios de esta en la investigación? Entonces, obviamente nos va a mejorar la velocidad en que hacemos las cosas, la precisión, reduce costos, y yo creo que nos puede ayudar a ser más eficientes y más productivos desde el punto de vista científico. Problemas, entonces, todavía no es claro en todas las inteligencias artificiales cómo se protegen los datos, y eso es muy importante. Por eso es que cuando esos sistemas de historia clínica tienen que tener fuertemente una verificación de esa protección de los datos. Todavía hay muchos vacíos en la regulación legal, y en la interpretación depende también de nosotros los humanos. Lo que nosotros más conocemos es esto, los modelos extensos de lenguaje, o LLM. Los LLM no son otra cosa que pues, chats en los que uno está hablando con un sistema que tiene un algoritmo. Ese algoritmo, llámese ChatGPT, Claude, Gemini, Proximity, un montón de cosas. Tú le haces una pregunta o le das una información que se llama prompt, y él te arroja una respuesta que, por eso es que lo llaman inteligencia artificial, trata de ser lo más humanizada posible. La diferencia entre la inteligencia artificial y los algoritmos convencionales es que la inteligencia artificial está creada para tratar de comprender lo que tú le estás diciendo. Son capaces de entender texto complejo y de entender incluso inflexiones y cambiar idiomas. Entonces, los podemos utilizar de forma muy efectiva. Si les preguntan, entre más claro les preguntemos, es mejor. Si les damos un contexto, por ejemplo, uno de los ejemplos más frecuentes es: yo necesito que me expliques este artículo, pero explícamelo como si yo fuera un estudiante de primer semestre en medicina, como si yo fuera un niño de 10 años, y él hace el esfuerzo de explicártelo de la forma más concisa posible.
A medida que uno va hablando, él se va alimentando de tus datos, pero ojo, que eso es limitado. Llega un momento en que se le olvida lo que uno le dijo, entonces muchas veces uno tiene que estar pendiente de cuál es la respuesta que le da. Y la mejor forma de utilizarlos es cuando el sistema me dé una información, yo tengo que saber, uno, si esa información es real, y eso solo lo sé pues estudiando y sabiendo, leyendo. Y dos, mi recomendación es que siempre contrasten con la fuente, porque algunos más, otros menos, todos estos sistemas presentan alucinación. Se puede utilizar, por ejemplo, en la educación y el aprendizaje. Hay uno que se llama, me gusta mucho, que se llama Notebook LM. Yo a Notebook LM le subo un artículo y le digo, quiero que me hagas un resumen en audio. Y él hace un podcast en audio donde me explica ese artículo. ¿Qué artículos le pongo yo ahí? Artículos que yo no me quiero leer. Por ejemplo, la última guía de pancreatitis. La pancreatitis yo la veo en urgencias, pero no es una cosa pues como que yo quiera leer todos los días. Entonces, la última guía de pancreatitis se la subo y él me hace un resumen en audio y yo le puedo preguntar cuáles son los cambios más importantes con respecto a la guía anterior. Me ayuda a generar contenido como el que les estoy mostrando en este momento. Yo puedo sí, identificar errores, no solamente en artículos o en literatura que yo ya conozca, pues que yo esté leyendo, sino en la que yo produzca, ¿sí? E incluso no solamente errores de fondo, sino errores de forma. Por ejemplo, yo quiero que este dispositivo me ayude a generar este artículo que yo estoy creando de una forma más concisa, que me reduzca el número de palabras y que además de eso me revise ortografía y gramática. También, bueno, me ha tocado en algunos casos poner artículos que quiero leer, pero que están en alemán, y le digo, por favor, explícame este artículo. El LLM logra hacer eso. En la medicina, entonces, ya hablamos de los análisis de historia clínica. En algunas ocasiones se puede utilizar, por ejemplo, para resumir historias clínicas extensas. El problema con ese resumen de historias clínicas extensas es precisamente la privacidad del paciente. Pero yo siempre me he preguntado si no estamos nosotros atentando contra la privacidad del paciente cada vez que hacemos una historia clínica, por ejemplo, en un Word o en un texto y se queda, por ejemplo, en el computador. Siempre y cuando hay un artículo de ética en el uso de la inteligencia artificial que siempre y cuando los datos personales del paciente estén protegidos, pues realmente la información puede ser genérica. Y en la programación y en en la generación de contenidos didácticos y en el aprendizaje, lo podemos utilizar como, por ejemplo, estas diapositivas yo las hice por medio de un código HTML de programación. Obviamente yo tenía que tener un conocimiento preconcebido para eso. En los negocios, yo no sé si a ustedes les ha parecido, pero hay mucha publicidad acerca de gana dinero en la bolsa utilizando inteligencia artificial. Lo que hace eso es que empieza a hacer predicciones de acuerdo a ciertas tendencias y te puede dar datos. ¿Cuál es el problema? Que si muchas personas atienden a esas predicciones, posiblemente el resultado no vaya a ser bueno, y por eso es que se necesita una persona que conozca de la bolsa para poder utilizar estos sistemas de inteligencia artificial y no quedar quebrado por este motivo. Y ustedes todos han tenido acceso a los chatbots de las empresas, que uno les pide información, ahí estamos ahorrando tiempo, incluso a veces no más eficientes. Podemos generar sistemas de publicidad y generación de contenido en redes sociales. Para escribir es muy útil, nos ayuda entonces, no solamente, pues uno de los problemas es que uno no debería poner al aparato a escribir, el aparato, uno debería escribir y apoyarse en él para tres cosas, y de hecho hay un artículo de ética en la escritura científica que lo que nos dice es lo que usted no debería decirle al lenguaje, que le lea todo, perdón, que le escriba todo. Usted lo que debería hacer es escribir, o puede pedirle que le dé una idea sobre algo, sobre una estructura. De ahí escribir, y luego usted puede utilizar la inteligencia artificial nuevamente para que le ayude a organizar sus ideas, a organizar la estructura, de tal forma que pueda manejar la información mucho mejor. Para traducir es muy bueno, por ejemplo, aquellos que hemos tenido
pues, que hemos querido publicar o que hemos publicado en otros idiomas, traducen de una forma mucho más eficiente que nosotros, que no somos angloparlantes, o al menos yo no soy angloparlante. Yo me considero bueno en el inglés. Mi primer artículo lo traduje yo mismo, pero me tocó revisarlo y revisarlo y revisarlo, y ahora me doy cuenta que con esto lo hubiera hecho mucho más rápido. Y en la investigación, lo que yo les mencionaba ahorita, puede ayudarnos a hacer síntesis y revisión de la literatura mucho más rápido, y análisis de datos. Una de las cosas que yo hago a veces con artículos científicos originales es buscar sesgos. Entonces yo le doy la orden al sistema de inteligencia artificial: mira, este artículo yo quiero que lo analices en busca de sesgos, y yo le doy la consigna: actúa como si tú fueras un experto en bioestadística o en un experto en epidemiología, y de ese modo él me hace prácticamente un club de revista. Estos son los principios éticos del uso de la IA que los he ido mencionando. Entonces, siempre supervisado, protegiendo la privacidad del paciente, siempre declaremos lo que hacemos con inteligencia artificial, no reemplacemos la parte, la cognición, la parte del proceso mental, no lo reemplaza la inteligencia, solo los procesos automatizados los puede reemplazar. Nos ayuda a desarrollar habilidades. Y siempre, siempre que lo utilicemos para la producción científica, tenemos que citar la IA. Algunas revistas no lo están exigiendo, pero mi recomendación y la recomendación de la literatura es: siempre citen en qué procesos se utilizaron las IA. En la escritura de artículos hay una cosa muy importante, y es que la IA no nos debería escribir los artículos. Debemos, siempre que le pidamos a la IA que nos ayude a buscar, ver y verificar, incluso le podemos preguntar: verifica que esta información no haya sido plagiada, o de dónde sacaste esta información, y vamos al artículo y verifiquemos que no estemos copiando, porque eso es muy grave. Y utilicémosla para el desarrollo de proyectos, pero siempre con la conciencia del proyecto que nosotros queremos hacer como seres humanos. Esas son mis conclusiones. Yo creo que resume todo lo que les dije. Es una herramienta, no sustituye. La responsabilidad es tanto de la IA como nuestra, o sea, y es más nuestra que de la IA, y nosotros tenemos que declarar siempre su uso, siempre verificar, y siempre que la motivación y la iniciativa sea nuestra y no de la inteligencia artificial. Utilicémosla para aprender, para enseñar, no para engañar. Y no le tengamos miedo. Sí, esto va a ir cambiando, va a ir evolucionando. Créanme que los procesos cerebrales humanos no son equiparables a lo que hace esto, y lo que nos falta para que esto llegue a alcanzar los procesos neuronales humanos es mucho. Esos son simplemente sistemas de computación con algoritmos. Muchísimas gracias. Quedo atento si tienen alguna pregunta. Profe Chams, ¿cómo le va? Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias. De verdad que profundamente agradecido que tengas la oportunidad de compartir este tiempo valioso con nosotros, de que nos cuentes tu experiencia y mucho más con un tema tan innovador que, como tú bien lo decías, realmente estamos en una nueva fase de la revolución industrial. Eh, demasiado retador todos estos temas, y yo creo que Ideas Grandes es una herramienta, es un instrumento. De nosotros depende que la IA no se tome el liderazgo, ni se tome como tal la función de reemplazar esa capacidad que tenemos nosotros los humanos, no solo desde la inteligencia, sino el arte, la sensibilidad. Y lógicamente la IA no es ni buena ni mala. Al ser una herramienta depende mucho de los fines que nosotros tenemos como seres humanos. No sé si tuviste la oportunidad de leerte Nexus, el libro de Harari, que hace un recuento súper interesante de la época de piedra hasta la inteligencia artificial. Y la advertencia final es: bueno, cuando trabajemos con una inteligencia artificial, siempre preguntarnos qué empresa, qué compañía
la diseñó, porque obviamente lo que sí puede existir detrás es un interés político o un interés comercial. Entonces voy a decir algo muy chistoso, pero es real. Si yo a una ya le subo, por ejemplo, 2 programas de gobierno de 2 políticos y le digo cuáles son las mejores opciones para esto y esto, probablemente si detrás hay un interés económico político, sí podemos comenzar a encontrar sesgos o a influenciar. Hace poquito incluso creo que hubo una alarma de pacientes deprimidos que en lugar de consultar al psicólogo o al psiquiatra le consultan a GPT o a Gemini o a cualquiera de estos inteligencias artificiales. Y a lo último, el tema fue, sí, tienes razón, tienes que suicidarte, y le dice cómo se debe suicidar. O sea, aquí surgen muchos dilemas. En lo particular, yo he tenido la oportunidad, sobre todo en el tema académico, de usar Open Evidence, que es de la Universidad de Miami, trabaja con revistas indexadas, eh, tiene información valiosa, te ayuda a organizarla, pero al final la decisión es nuestra como médicos, como cirujanos, que es lo mejor para nuestros pacientes. Y para cederle la palabra al resto de los compañeros, otra de las situaciones complejas que estamos viendo es el tema de papás de niños con que todas las conductas del médico por urgencias o en consulta externa se la consultan a GPT o a cualquiera de las inteligencias artificiales, y se comienza a volver un tema muy retador el tener que dialogar con los papás cuando detrás del papá hay una inteligencia artificial a la cual le está consultando y le está sugiriendo cosas. Hace poquito me pasó un niño con una clínica clásica de apendicitis y no, que es que GPT dice que hay que pedirle un TAC. Entonces yo le dije, venga, pregúntele a GPT, escríbale que el paciente tiene un dolor en el punto de McBurney migratorio, bla, 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 bla. Y claro, entonces GPT ya le dijo, lo más probable es que sea una apendicitis. Pero es un reto para nosotros desde el punto de vista también clínico, y ni se diga también con los estudiantes de medicina cómo ayudarlos. Bueno, doctor, de nuevo, Juan Manuel, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Hay una réplica cortica. Antes de ChatGPT y de todos estos sistemas estaba Google. Y antes de Google estaba la vecina. Y siempre los pacientes le han hecho más caso a esos tres que a los médicos. Entonces yo creo que ahí tiene que saber uno maniobrar eso. Doctora Natalia, buenos días. Buenos días, doctor Juan Manuel. Bueno, y buenos días para todos. Primero quiero agradecerle en nombre del servicio su presencia en esta reunión. Creo que es un abrebocas y una introducción excelente para un tema que definitivamente pues es la realidad. O sea, no es que en algún momento nos va a inundar la inteligencia artificial o en algún momento vamos a tener que enfrentarnos. No, o sea, ya es el presente. Entonces, muchísimas gracias y gracias por tomarse pues el tiempo, que aunque usted nos dijo, pues la inteligencia artificial de pronto le ayuda con las diapositivas de forma mucho más fácil, pero tomarse el tiempo para todo esto. Bueno, entonces yo quisiera hasta quedarme hablando con usted y con todos, compartiendo este tema muchísimo rato, pero sé que por dificultades del tiempo no es posible, pero es un tema que personalmente me ha retado muchísimo. Inicialmente, hace un par de años, yo tenía una resistencia tremenda a la inteligencia artificial, y porque, bueno, en realidad a nosotros nos toca esta transición, no es como a los estudiantes, que para los estudiantes que están esta semana, creo que es muy valioso tener esta charla, y que para ellos han crecido y se han educado con la inteligencia artificial, pero para nosotros es un cambio que, aunque no es abrupto, ha sido un poco gradual, pues no es fácil. Eh, Como le decía, es un reto porque muchas veces y de forma personal no he sabido cómo manejar muchas situaciones con el personal en formación o con situaciones a las que me ha enfrentado la inteligencia artificial. Yo creo que, como usted lo decía, es una herramienta, pero el problema
va pasando como ese límite es cuando en realidad no es una herramienta, sino que es de pronto un todo. Y yo creo en la medicina. Todavía creo que muchas personas pueden burlarse, pero todavía creo en una medicina como muy romántica y muy empática y muy sensible y muy del paciente. Y puede que usted me diga, ah, no, pero la inteligencia artificial le va a dar tiempo como para dedicarle a ese paciente un poco más y le va a facilitar. Y sí, puede tener razón, pero creo que el problema es cuando se pasa ese límite de ser como tan dependiente de la inteligencia artificial y dejar todo lo otro como un poquito al lado, que creo que es también lo que tenemos que trabajar con el personal en formación. Yo le voy a contar, por ejemplo, una experiencia o les voy a compartir que tuve con un grupo de estudiantes del Flexible. Y es que ellos empezaron a utilizar la inteligencia artificial como obviamente pues es lo esperado. Entonces digamos que nosotros revisábamos un tema y ese es el momento en el que yo digo, claro, deben aplicar la inteligencia artificial. Entonces hablamos del tema, revisamos artículos, pero cuando ya es el punto en el que les digo vamos a diseñar un caso clínico, vamos a aplicarlo a la realidad, ese es el momento en el que ya como que las capacidades o las habilidades del estudiante o del personal en formación empiezan a flaquear. Entonces el caso clínico también me lo hacían con inteligencia artificial, es decir, no se sentaban a utilizarlo como una herramienta para diseñarlo, sino realmente como para todo. Entonces esa es la parte en la que yo digo que tenemos que tratar de trabajar y seguir pues trabajando y como le digo, quitar esa resistencia, como usted muy bien lo decía, hace unas décadas la laparoscopia pues era imposible que entrara en el mundo, ya sabemos que la laparoscopia es una técnica de abordaje quirúrgico maravillosa, entonces son todas esas cosas y como le digo, esto nos daría para toda una mañana y ya cada vez las instituciones nos están entrenando y familiarizando mucho más con la inteligencia artificial, pero sigue siendo un punto extremadamente exigente, especialmente para nosotros que nos formamos pues, con otra modalidad de enseñanza. De acuerdo, doctora. No, yo creo que vean, hay dos cosas a las que yo les apunto y probablemente eso no se ha comprobado, pero yo creo que es a lo que vamos. Lo primero es educar a los estudiantes en el uso de la inteligencia artificial, así como se educa a los hijos en educación sexual y confiar, ¿cierto? Confiar en que esa educación que nos les está dando los está llevando por un buen camino. Porque yo creo que si satanizamos la inteligencia artificial, ahí es donde vamos a empezar a utilizarla como si fuera algo ilegal. Y aprender nosotros también a utilizar la inteligencia artificial. Yo creo que fue un error haberlo llamado inteligencia artificial desde el principio, pero bueno, yo creo que esto apenas está empezando y yo creo que falta mucho porque se sedimente. Doctor Fernando. Muchas gracias. Felicitarte en primer lugar, ¿no es cierto? Qué maravilla, pues aprendí mucho. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero yo quiero darles como un consejo de abuelito. Yo soy el más viejo de todo este chat, tengo 81 años. Y entonces ya pueden imaginarse que me ha tocado todos los cambios, todos los cambios. Yo fui un cirujano general y cirujano pediatra entrenado en el método abierto. Cuando llegó la mínimamente invasiva y la laparoscopia, pues no un choque, pero sí tuvimos que adaptarnos al cambio. Nos tocó adaptarnos a los nuevos descubrimientos. A mí me tocó el descubrimiento de la ecografía. Nosotros manejamos los rayos X simples muchos años y que de ellos aprendimos mucho y sacamos muchas conclusiones y toda la cosa. Y han llegado nuevos descubrimientos y el consejo a todos ustedes, jovencitos, es debemos aceptar las cosas, adaptarnos a ella, aprenderlas a manejar racionalmente, con transparencia, con responsabilidad. Todos sabemos que en malas manos, cualquier instrumento, cualquier cosa se puede volver letal. Entonces tenemos que manejarlo dentro de una moral, responsables y transparentes. Aceptar que estamos consultando con ella. Así como decimos nosotros, hicimos una reunión, una junta de médicos para definir esto, nosotros acudimos a la inteligencia artificial para todo esto y yo creo que esto es un gran avance. Esto nos va a ayudar en una cantidad de cosas tremendas
hay que aprovechar lo que nos queda de vida para disfrutarla y poder aprenderla a utilizar. Muchas gracias y pues quedé feliz, contento, libre del día. Muchas gracias y muchas gracias a todos por estar acá. Yo me tengo que ir. De todos modos, quedo atento si llegan a tener alguna duda que yo les pueda ayudar a resolver. Me van contando. Tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, feliz día.